estoy solita, entonces tenía que ir a comer algo antes de entrar al en vivo. Entonces fui, comí alguito rapidito y me vine para el en vivo porque los chicos, de más que ahorita traen algo que comer, pero no sé a qué horas lleguen. Están festejando, chicas, David y el gerente de ventas, que David se graduó hoy. La ceremonia de grados es hasta el 21 de noviembre, pero como tal, oficialmente los profesores y el colegio les dieron por terminado el estudio de hasta el grado 11, así que ya son adultos con su estudio básico terminado. Entonces hoy les festejaron, les tomaron las fotos de grado y dieron por hecho que ya los chicos pasaron, los que ya se graduaron, los que les alcanzó el puntaje del IFES, los que les alcanzó los exámenes de media, todo. Entonces, orgullosamente, mi hijo ya es un chico que terminó su grado 11 y se fueron a festejar. Obviamente, muchachos, el orgulloso padre del graduando, le digo yo, mire, esto se lo mandaron a los papás de los chicos que terminaron 11 y no podía de la risa. Yo me comí los dulces, eso sí, ni pa' qué. Así se lo hubieran enviado a él, yo me comí los dulces, una tarjetita, una leyendita muy linda, les tomaron fotos, compartieron, les festejaron. El viernes próximo les van a celebrar nuevamente en el colegio y el 21 de noviembre es la ceremonia como tal. Ya con las fotos, entregándole diplomas, certificados, no sé qué es lo que les entregan a mí. Pues yo tengo mi diploma de bachillerato, mi certificado y mi diploma de bachillerato, no sé qué le entregarán a él, si reconocimiento, bueno, no sé cómo será. No sé cómo será, muchachas, porque todo ha cambiado. Nada, chicos, aquí seguimos, ya muy contenta, feliz, 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 como una lombriz de los logros cumplidos como mamá, como copiloto de mi hijo. Porque la verdad los logros que él está cumpliendo en este momento son parte también de mis logros, así que orgullosa, muy contenta, muy feliz. El en vivo de hoy de Facebook no fue sino de llorar y contar y contar y contar. Eso no, muchachas, eso no hubo clase como el cuento. ¿Cómo están mis niñas? Bueno, acá estoy terminando, chicas, y quería aclararles algo que me preguntan mucho, ¿cómo sé si terminé la vuelta? Miren, chicas, por ejemplo, acá yo no puedo decir que terminé la vuelta porque mire que todavía se nota que falta uno para que quede con el aumento. Entonces, de esa forma tan sencillo, yo miro y tengo dos grises, uno rojo, pero acá no. Entonces, termino ahí la vuelta. Otra cosa, si usted está trabajando con el patrón y en el patrón dice claramente que termina un punto bajo rojo, un aumento gris, mire, mi aumento gris, un punto bajo rojo, que sería este, y dice que termina con dos grises. Entonces, para yo dar por terminada la vuelta, yo tengo que hacer estos dos grises. Miren, 1 y 2. Ahí sí doy por terminada la vuelta. Ahí sí doy por terminada la vuelta porque si está trabajando con patrón, claramente ahí termina. Y si no, sencillo, ya ahí sigue un rojo, dos grises, entonces ya no tengo dónde hacer aumento como lo venía haciendo. Gracias, chicos, todos los que me felicitaron, los que le mandaron saludos a David, gracias. Es un logro también gracias a ustedes porque ustedes saben que de este trabajo salió mucho, mucho, mucho para el estudio de David, salió todo, chicos. Yo siento que la labor que yo hago o he hecho durante tantos años de tejer, de formar comunidad, me ha hecho mejor persona, primero. Primero me ha hecho mejor persona. Y como tal, si somos mejor persona, pues también somos mejores padres, madres. Entonces yo siento que esto es un refugio para mí, tejer, es un refugio maravilloso que en parte me llena de paz, de tranquilidad, me armoniza mis sentidos, armoniza mucho mis emociones. Entonces, como tal, gracias a esta comunidad que hemos formado de Creaciones Mari Crochet Colombia, siento yo que soy una mamá un poco más tranquila, un poco más centrada. Entonces, son logros grandes y tengo
De hecho, ahorita lo pensaba y tengo millones de personas que agradecerles porque sola no hubiese podido. Pienso en las personas que me lo cuidaron cuando era tan chiquitito. Pienso en las maestras que ha tenido, en cantidad de maestras, porque David en los últimos años cambió mucho de colegio por mi rutina en México, que era estar cambiando de ciudades. Entonces yo siento que es un logro muy grande, pero también es un logro que no lo hice solita. No recorrí este camino sola y gracias a Dios no estuve sola nunca. Mis niñas, voy a empezar la vuelta 7. En la vuelta 7 vamos a meter el color 38 rojo. Entonces ya voy a tomar apuntes. Gracias, muchachas, estoy felizmente orgullosa. Les voy a mostrar también que ya tengo mis hilos organizados. Miren, acá yo organizo mis hilos, miren, porque ayer los coloqué como se me antojó y no, ellos tienen que ir así para que no se me enreden. Ayer estaba bastante incómoda trabajando porque no estoy acostumbrada a trabajar con hilos desordenados, sino muy bien puestecitos y nunca se me desordenan. Se los voy a comprobar con una mochila que ya está muy avanzada y esta así como es una mochila que está temporal no, toca moverla, entonces lo hice en una caja de zapatos. Mire, acá estos hilos que faltan es porque se me acabaron, entonces me toca reponerlos. Pero vea, ahí están los hilos y nunca se ha enredado. Y acá está la hermosa mochila. Es una mochila playera grandota, es un búho, miren lo bello que está y se ha ido organizando y nunca se me han enredado. Los tengo desde que empecé la mochila en esta caja y los pongo, los quito, o sea, la caja la pongo, la quito y nunca se me han desordenado. Entonces, tenerlos así como le acabo de mostrar, para mí es un éxito porque yo sé que así hasta que termine la mochila. No voy a tener ningún lío hasta que termine la mochila. Ah, esta es la que estamos tejiendo en Facebook, muchachas, miren ese fondo tan bello. Buenas noches a todas las chicas que están llegando, que no las he saludado, pero muchachas, estoy muy feliz. Hoy es un día para mí demasiado bueno, así como también he tenido días donde les digo que estoy un poquito baja de nota. Hoy tengo la energía altísima. David ya oficialmente en el colegio, porque el derecho ya eh, la ceremonia de grado no la han realizado hasta el 21 de noviembre, pero ya oficialmente los maestros dieron por graduados a los chicos de 11. Entonces estamos muy contentos porque ya oficialmente confirmado, no perdieron nada, pasaron en limpio, ya terminaron 11 este grupo de muchachos, se fueron a festejar. Entonces un orgullo que comparto con todos ustedes y un agradecimiento enorme. Muchachas, cada vez que ustedes compran un patrón mío, estaban sembrando ese granito de arena para que David terminara su colegio. Cada vez que tomaban una clase conmigo, era un granito de arena que usted estaba sumando a que David siguiera adelante. Cuando ustedes le colaboran a una madre, cuando ustedes colaboran con una familia, con un hogar, de la forma que hacen ustedes perteneciendo a mi comunidad y comprando mis materiales, mis productos, obviamente están colaborando con la economía de esa persona y de esa familia. Entonces, por eso es mi agradecimiento, chicas. Por eso es mi gran agradecimiento. Gracias. Gracias, mis mujeres hermosas, mis hombres preciosos, porque también tengo jóvenes bellos que por acá nos acompañan, señores. Buenas noches, Clarinés. No, se me fueron como 20 personas que no he saludado. María García, buenas noches, señora María García. Islena, buenas noches. Olga, buenas noches. Gracias por estar acá. Chicos, colocamos un nuevo color. Yo sé que se ve muy claro ese rojo, pero esa es la idea, para que se vea navideño y no empiece a verse eh, apagado. ¿Listo? Entonces, vuelta 7 va a quedar de esta forma para las personas que están tomando los apuntes y que luego repiten. Terminamos con los dos grises. Entonces, vuelta 7 dice que va un punto bajo rojo, que lo tejí sobre rojo, un aumento gris rojo. O sea, donde tejí el punto gris, exactamente ahí tejí el rojo, para que quede en aumento. Un punto bajo gris, un punto bajo rojo, dos puntos bajos gris.
Aquí es donde yo empiezo y termino siempre, en estos dos grises. ¿Listo? Acabo de hacer el aumento gris rojo, hago un punto bajo gris. El rojo que yo hago acá es el rojo oscuro. El que hago en aumento es el rojo claro. El que estoy tejiendo punto sobre punto es el oscuro. Chicos, si vamos a colocar más colores, vamos a colocar verde y vamos a colocar dorado. Entonces ustedes no se preocupen que sí se van a usar más colores en estas otras vueltas, ¿ok? El punto rojo, el aumento rojo gris. El gris va primero y ahí donde dice ese gris voy a hacer el punto rojo en el mismo punto y ese es mi aumento. Punto gris y punto rojo. Señora María García, ¿y por qué está un poquito perdida de estas clases? Cuénteme. Chicos, antes de avanzar aprovecho a estirar mis hilos. Ellos ya están ordenados ahí en la tablita, pero eso no es que me ayude demasiado a mí para que ellos sigan ordenados acá. Aquí sigo con la misma rutina. Pongo la mano encima porque me gusta que no se aprieten, que no se recojan. Entonces, cuando yo ponga la mano encima, puedo darme cuenta qué tanto voy a jalarlos. Que no es como que jalarlos por jalarlos, sino que sí se suelten los nudos. Yo siento cuando los nudos como que se sueltan. Ahí nada más. Esperen que por acá. Oye, ¿por qué ese blanco está tan resabiado? Ya. Y un poquito el verde. Listo. Ya. Creo que se ve muy lindo. Chicos, está muy firme y muy grueso. Este borde está súper grueso. Que me decían, profe, y si yo quiero que quede más grueso, ¿qué le coloco? Y yo, no, está muy grueso. Ensayen. Simplemente empiecen a ensayar con todo este montón de hilos y se va a dar cuenta que no necesitan nada más. Ay, señora María García, esta es la mochila de Navidad. Es una mochila espectacular. Son muñequitos de nieve. Unos muñequitos de nieve muy bello, una parejita de muñequitos de nieve, pero la mochila, así como detrás de los muñequitos de nieve, tiene un diseño muy lindo. O sea, a mí personalmente me fascinó el diseño porque siento que es muy navideño y está lindo. De hecho, yo voy a agarrar un pedacito de ese diseño para hacer el monedero. Ay, porque va a llevar monedero, va a llevar monedero, va a llevar fajón paleteado. Las que sepan hacer fajón paleteado, obviamente se les dará el PDF, el patrón del fajón para hacerlo paleteado y que puedan pues colocarle un fajón bien hermoso. Chicos, yo voy a hacer un taller de fajones en crochet, pero no lo he iniciado. Tengo que esperar un poco. Vea, yo ya casi termino la mochila de mandalas. La idea es que la mochila de mandala quede terminada para el lunes. Ya se las presenté terminadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Que terminando esa mochila mandala voy a tener más tiempito y voy a botar el taller de los fajones entorchados en crochet para este año. Pero los vamos a trabajar con patrones. Entonces no tienen que comprar material, sino las personas que compren los patrones, a esas personas se les enseñará para que aprendan a leer patrones de fajones en crochet. Entonces no va a ser un taller tan complicado, va a ser un taller más bien fresco, tranquilo, relajado, como los monederos y los portallaves. Portallaves es esto, muchachos, me preguntan demasiado qué es un portallaves. Esto es un portallaves. Vean, les voy a contar, que es que me preguntan demasiado, pero esperen, yo saco unos centavitos que tengo acá, porque sí me da pena que dirán ustedes, uy, esa profe, pero lo que me da pena es que son moneditas. No, no es porque ustedes vean mi dineral, no, es porque son moneditas de 50 y de 100 pesos, que esta semana estábamos jugando pirinola y yo coloco las monedas de 50 pesos y me regañan y me las hacen quitar. Esto es un portallaves, vea, está diseñado para que se guarden las llaves ahí. Entonces, miren qué pasa. Que el portallaves acá trae esto. Entonces, ahí se cuelgan las llaves, como están estas. Estas llaves se cuelgan ahí.
Cuando usted necesite, como hago yo, que en mi caso a mí me regalaron este recuerdo de mi sobrina que cumplió 15, entonces lo que yo hago es que como ya está muy grande para guardarlo con mi dinerito, entonces yo lo que hago es que echo mis monedas, mi dinerito, todo ahí, esperen, les echo mis monedas, y mi portallaves tiene una función muy maravillosa y es esa, que ahí puedo guardar mi dinerito, miren, pero colgarlo como portallaves y cuando yo vaya a salir a la calle, lo único que hago es agarrar esto. Yo agarro esto y ¡fucutu! Para la calle. Listo. Tengo llaves de la casa y tengo dinerito. Entonces, este portallaves gustó demasiado por eso, porque es tan sencillo como eso. Miren, chicos, que estoy pensando en hacerle esta es la alarma de la moto de mi esposo para la alarma de la moto de mi esposo, pero entonces él sí me dijo que unos colorcitos un poquito más oscuritos y lo mismo, ahí vea. Ahí va la alarma de la moto y puede también colocar las llaves. Él no quiere colocar las llaves, ¿por qué? Porque él dice, las llaves me pueden pesar un poco. Entonces, para la alarma de la moto sí, porque él se lo echa en el bolsillito y la alarma está protegida. Miren, la alarma está protegida ahí y simplemente sale para donde salga, se lo echa en el bolsillo, lo puede aplastar porque él no queda así, lo puede aplastar como quiera, sino que el diseño que nosotros estamos sacando es que en bananita, así como una oruguita cuando se va a convertir en mariposa, que queda así, colgando, las ve uno por ahí colgando así. Esa fue mi idea principal. Entonces, muchachas, es muy bello el portallaves, es muy lindo, muy práctico. Espere, yo le saco esa alarma a ese muchacho de ahí, que vendo el monedero, lo entrego y después el problemón. Entonces, eso, chicos. Eso les cuento. Y este es para las personas que compraron el patrón. La clase es totalmente gratuita. No pusimos la condición que compraran material porque es que, chicos, para estos portallaves se va muy poco material. Realmente son 3 gramos, 2 gramos. Entonces preferí trabajarlo esta vez con el patrón. Se enseña a leer el patrón. Se enseña a leer primero que todo el patrón y segundo, la persona puede trabajar con lo que tenga de material en su casa. Que tiene muy poquiticos, no importa, trabaje con eso. Que es que tengo 2, 3 metros de color, hágale. Yo les estoy enseñando cómo manejar 1 o 2 metros por color, también se puede hacer ahí. De hecho, me encargaron un portallaves y me enviaron una foto de cómo querían el diseño y se va a trabajar sencillo, muchachos. La cosa más sencilla del mundo y estoy fascinada con ese nuevo portallaves que estamos sacando, que es igual a este, lo único es que no necesita sino 2 colores diferentes, no, ni patrón, ni cuadrícula, ni nada. Entonces estoy contenta porque las chicas se animan a pedir cositas diferentes. ¿Cómo van llegando mis niñas? ¿Cómo van todas ustedes? Señora Islena, usted que me había dicho que si para un hombre servía un llavero o monedero, no, vamos a crear un portallaves para caballero así en oruguita. Que quede delgado, que no quede muy ancho, pero que sí quepan las llaves, por ejemplo, de la moto, del carro, y que lo puedan meter dentro del bolsillo. No hay necesidad tampoco que lo lleven colgado, aunque yo estaba pensando en un diseño que sí puedan exhibirlo, que no quede como que, uy, no, qué oso, ¿qué es eso? No, un diseñito que cualquier hombre pueda decir, no, yo me lo colgaría como de llaverito, no tengo problema. Entonces toca es crearlo porque el gerente de venta quiere uno para la alarma de la moto. Él no quiere para las llaves, pero para la alarma sí. Leticia, bienvenida. Daisy, bienvenida. Buenas noches. Profe, tengo media hora buscándola. Daisy, qué vergüenza con usted, pero es que andaba comiendo, Daisy. Lo que pasa es que mi hijo se graduó hoy y pues no salimos a comer con él, sino que él se fue a celebrar con sus amigos y me dejaron sola. Mi esposito, gerente de venta, y mi hijito se fueron a celebrar ellos dos con todo el grupo de 11 de mi hijo. Y obviamente me convidaron y yo no, muchachos, es una celebración de ustedes, vayan, disfruten, que el 21 de noviembre, que ya mi hijo se gradúa con ceremonia oficial, ese día me levanto la bata yo. Entonces les dije, no, vayan muchachos, vayan que es un ratico de recocha, es un ratico. Entonces se fueron, entonces yo dije, si salgo del en vivo de la página y me voy al en vivo YouTube, posiblemente me desmayé del hambre. Entonces, ¿qué hice yo? Me fui juiciosita, compré algo en la esquina, comí y ya me puse a trabajar. Entonces, yo soy la que estoy demorada. No se me preocupe que no hace mucho que empezamos y la demora sí es mía porque me estaba comiendo algo.
porque los muchachos no demoran en llegar, eso téngalo por seguro, porque el uno ya está muy viejito para trasnochar y el otro trabaja mañana, entonces sabe que tiene que llegar temprano para estar en su trabajo fresco como una lechuga. Entonces yo sé que no se demoran, pero también sé que si llegan 10 de la noche, yo a esa hora ya no voy a querer nada. Entonces preferí comer alguito. Edilia, buenas noches. Mari tiene los hilos dobles. Sí, señora. En este momento estamos trabajando con los hilos dobles. Acá seguimos. La comunidad de Creaciones Mari Crochet Colombia es una comunidad muy grande que está en todas las redes sociales. En todas las redes sociales estamos y es una comunidad muy, muy grande, chicas. Muy grande. No tiene una página, tiene varias. Tiene el canal, tiene perfil en todas las plataformas. Que me decía una señora la vez pasada que estaban vendiendo unos talleres y que mostraban mi mochila 4 estrellas. Entonces le dije yo a la chica, yo no me preocupo porque esté una señora ofreciendo talleres y mostrando mi mochila. ¿Por qué? Porque las mismas compañeras le van a decir, disculpe señora, ¿usted por qué está enseñando o está tratando de vender un taller cuando esa mochila no es suya? Entonces, así pasó, preciso una muchacha le hizo el comentario, le dijo, oiga, pero si usted ofrece talleres o usted va a enseñar, ¿por qué muestra mochilas que no son suyas? ¿Cómo le va a creer uno a una persona como usted que está promocionando un taller con mochilas ajenas? Porque esa mochila es de la profe Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia. Y digo yo, somos una comunidad muy grande porque ya no hay forma que alguien engañe a las chicas que quieren tomar talleres. O sea, si les muestran una mochila mía, ellas reconocen que es mi trabajo. Entonces, por eso siento yo que ahora sí somos una comunidad grande, que ya en cualquier lado reconocen mis trabajos, mis patrones y las chicas protegen mucho eso. Mucho, 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 mucho. Esta semana había una compañera, espere que aquí me faltó el gris y ya estoy metiendo el rojo. Que una señora que pidiéndole un patrón, ella la encaminó conmigo, le dijo, ve, hable con la profe, todo. Y yo digo, la señora no quería y de hecho no creo que quiera comprar el patrón directo conmigo porque pues ya se le dio toda la información y no. Pero entonces ella pensaba que la chica le iba a decir, sí, tome el patrón. Y la chica de una le dijo, no, yo llevo muchos años con la profe Mari Toro y si usted quiere un patrón de ella, bien pueda, háblele. Entonces digo yo, agradecida enormemente de la fidelidad tan grande. No son todas. No, no vayan a creer ustedes que también yo estoy pintada en la pared y me como todos los cuentos. No, 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 yo sé que no son todas, pero las que sí he comprobado que la firmeza que tienen conmigo es demasiado. O sea, sí tengo muchas más de lo que puedo contar con mis dedos, más, o sea, muchas más. No puedo decir, ay, no es que las que son fieles las puedo contar con los dedos de la mano. No, me faltan dedos, muchachas, porque sí tengo muchas compañeras fieles a mí que me han demostrado con hechos que la verdad cuidan y protegen no solo la marca, sino los productos que vendemos como los patrones, talleres y todo. Entonces sí es bueno saber que no estoy sola para cuidar mis cosas. Tengo muchos ojos y muchas personas que todo el tiempo están pendientes. Pues que sí respeten el derecho de autor, que eso es lo que se pelea en los patrones, el derecho de autor, que sí reconozcan que el patrón es de otra artesana. Yo no estoy diciendo que no puedan tejer, ustedes pueden tejer todas las mochilas mías, pero sí lo mínimo que deben de hacer es una mención cuando suban una imagen mía colocándole que el patrón es de creaciones o simplemente gracias, Mari Toro, o no es patrón mío y ya. Si no quieren mencionarme, que eso también está bien, no todo el mundo tiene por qué estar con la palabra Mari Toro en la boca todo el tiempo, no, tienen razón. Pero si no me quieren mencionar, entonces colocan, no es patrón mío, es patrón de pago y listo. Entonces con eso la gente no les está diciendo, ay, me vende el patrón, me regala el patrón, que para eso es que suben las imágenes, para que la gente haga comentarios y yo no tengo a nadie autorizado. Chicas, yo no tengo una amiga que yo diga es que ella trabaja conmigo o trabaja para mí, entonces ella sí puede vender mis patrones. No, nadie,
Nadie, ni siquiera el gerente de ventas puede decir, yo voy a subir un video o una foto de un patrón a Facebook y lo voy a vender. No, él tiene todo el derecho de contestar el WhatsApp y por WhatsApp hacer todo lo que hay que hacer, porque el gerente de ventas hace los patrones y él puede vender todos los que quiera. Pero de ahí a publicarlos en redes sociales, como ofreciéndolos, no, solamente Mari Toro y Creaciones Mari Crochet Colombia, porque yo por eso no permito ni mi hijo, David, en las redes sociales del jamás va a subir una fotografía de mis mochilas y menos tratando de vender un patrón, porque yo no autorizo que nadie más los comercialice. Son mis patrones, son de Creaciones Mari Crochet Colombia, de la comunidad Creaciones Mari Crochet Colombia. Digo comunidad porque tenemos grupos de WhatsApp, de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Pinterest, de TikTok, de todo. Entonces no es solamente un canal. Entonces, sí dejo claro eso. ¿Listo? Para que después no tengan inconveniente y digan, ay, es que yo pensé que podía venderlo, regalarlo, compartirlo en redes sociales. No, no, no. Pueden tejerlo, vender la mochila 20,000 veces. Si usted hace 10,000 moneros, véndalos. Véndalos, muchachas, pero que usted vaya a vender este patrón, no, este patrón es mío. O sea, esto, la cuadrícula o el apunte, o que usted vaya a decir, voy a enseñar este patrón en mis redes sociales. No, yo no autorizo que usted enseñe mi patrón, enseñe a tejerlo en sus redes sociales. No, por eso lo enseño yo, por eso lo distribuyo yo, para que nadie tenga esa necesidad de creer que tiene que promocionar cosas que no le pertenecen. Entonces, sí les aclaro, muchachas, hagan sus propios diseños. Yo tengo muchas alumnas que son maestras del SENA, que enseñan, maestras de casas culturales, no solo de Bogotá, de muchos pueblos. Me lo han dicho abiertamente. Yo soy maestra de una casa cultural, yo enseño, yo esto, yo lo otro. O sea, que yo sé claramente que ella viene a aprender conmigo para ir a enseñar. Pero una cosa es que si usted pertenece a una casa cultural o usted es maestra del SENA y quiera enseñar en el grupo que usted tiene, es como decir, si usted es maestra, usted se tiene que capacitar para poder enseñarle a sus alumnos. Usted tiene que aprender para poder enseñarle a ellos. No hay problema. Pero si usted tiene redes sociales y se va a copiar de otra persona que tiene redes sociales, eso sí no está bien. Pero si es para enseñar en su salón comunal, en su casa cultural, no sé, usted tiene una tienda y quiere allá en la tienda, usted puede enseñar todo lo que quiera, pero tiene que tener muy claro que debe de sacar sus propios patrones. Yo no tengo problema en que usted venga y tome un taller conmigo y usted sea maestra del SENA y vaya y le enseñe a sus alumnos las técnicas de la mochila guayú. ¿Cuál es mi problema? Que usted agarre este patrón, este o cualquiera, y diga, muchachas, este patrón es mío y se los voy a enseñar. No, porque entre sus alumnas hay también alumnas mías y van a decir y la van a desmentir, no, profe, pero ese patrón es de la profe Mari Toro que tiene canal en YouTube y ella lo ha enseñado varias veces, entonces ese patrón no es suyo, por un decir. Entonces, este tipo de cosas no la hagan, muchachas. Primero, pues porque no me están reconociendo mis derechos de autor. Y segundo, porque quedan mal. La credibilidad de ustedes baja al piso. Hay una compañera que está mostrando mi mochila 4 estrellas. La está mostrando para promocionar que ella da clases. ¿Y qué dijo todo el mundo? No, esa señora no es sino una persona... falta de confianza, dijo, es una persona que no me da confianza porque está ofreciendo algo que no es de ella y de una perdió la credibilidad de muchas personas. Entonces, yo se los digo, es por eso, por el bien de ustedes. Yo ya tengo mi nombre, mi renombre, mi canal, mi comunidad muy fuerte. Obviamente quiero que crezca mucho más porque digamos que a uno se le abre unas expectativas demasiado grandes y cuando uno está en este mundo, nada es suficiente. Para mí, cuando yo empecé en YouTube, quería 5,000 seguidores. Cuando los tuve, quería 10,000. Cuando los tuve, quería 50,000. Hoy día quiero 100,000 y que va a querer millones. Entonces, uno nunca va a decir, no más, no me sigan, no quiero que me sigan más, ya tengo suficiente. No, 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 no. En este mundo queremos más, 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 más. Yo no tengo problema si el día de mañana me toca contratar un salón comunal completo para recibir las compañeras que vengan a clases presencial, no tengo lío.
Entonces, uno siempre quiere más, pero mi comunidad en este momento es muy fortalecida, gracias a Dios, feliz. Entonces, me siento muy tranquila por ese lado, que he formado comunidad con mucha seriedad, con mucha, pero demasiada credibilidad. O sea, las personas confían en mí de una forma muy loca que, por ejemplo, una compañera vino desde Perú, chicos, vino a tomar una especialización acá en Colombia y lo primero que hizo fue venir a mi taller a tomar clases. Entonces llegó una persona, viene de otro país a Colombia, obviamente no vino exclusivamente a tomar clases conmigo, pero aprovechó la oportunidad y vino hasta acá. Entonces yo digo, el grado de confianza es tanto que uno diga, no, voy a agarrar un Transmilenio, voy a ir hasta allá, me dieron indicaciones, allá llego. Yo digo, wow, es increíble el grado de confianza que genera uno en las personas y eso es, se tiene que mantener. O sea, usted no le falle a las personas que creen en usted. No falle, no mienta, no engañe, muéstrese como es. Y yo, gracias a Dios, no soy copia de nadie, no me río como la otra, no actúo como la otra, no utilizo las mismas palabras de la otra porque ese es el problema, por eso esa muchacha no ha podido crecer porque se volvió una copia y todo el mundo dice, ay, se ríe igual que la profe Mari, ay, ahora ya sacó monederos igual que la profe Mari, ay, ahora está sacando mini mochilas igual que la profe Mari. O sea, la gente que dice, profe, Juliana está esperando a que usted saque la mochila de Navidad para ella ver cuál saca de Navidad. Entonces, se vuelve una copia que la gente ya lo toma en burla. Entonces, usted nunca trate de ser una copia de nadie, sea lo más original posible y sea lo que usted es. Muestre y ofrezca lo que usted tiene. No trate de replicar a nadie. Porque sí, hoy de hecho me comentaron harto de eso y yo no, muchachas, no pasa nada. No, profe, es que no sé qué. Entonces yo sí las tranquilizo mucho porque yo no tengo que pelear. Yo tengo tantas chicas que pelean por mí. Yo antes trato de tranquilizarlas y yo con calma, con calma. Bueno, muchachas, terminamos la vuelta 7 y realmente este color me le dio mucha luz, mucha. Quedé bien contenta porque estaba como bastante oscurito y este le dio luz. ¿Qué es lo que pasa con estos colores que le da luz? Hacen que esto se vea más color plata. A ver, Yanu, usted se... Ya no, sí, y la verdad es que amo demasiado lo que hago. Dice Beriato, dice César, ay, qué pena, no entiendo qué dice, qué vergüenza, muchachas, no poder leer lo que dice Beriato. Si alguien me lo puede traducir, se los agradezco. Bueno, muchachos, vuelta 8. No, pero no pasa nada, chicos, todos tenemos derecho y para todos hay, sino que yo les doy consejos humildemente porque sí, me da un poco de digamos, de tristeza de ver que hay personas con mucho talento, pero el talento no se puede ver como que se opaca por estar detrás de alguien, cuando pueden surgir por su propio brillo, pueden como sacar sus propias creaciones, pueden formar sus propios grupos. Entonces, digo yo, ¿por qué desperdiciar una oportunidad tan grande como esta de tener un canal, de crecer una comunidad con buen talento, con mucho que enseñar, solamente por estar imitando a alguien? Entonces digo, no, sean ustedes mismas. Vea, yo he visto personas que se ponen al frente de una cámara solo a hablar, no enseñan nada, tienen como poco que ofrecer y mentiras que se pone uno a escucharlas y es como agradable la charla y es como chévere los consejos y como que cuenta historias y uno dice, ves, muy agradable. Aunque uno no aprenda nada, que diga uno no, aprendió hoy a hacer, por ejemplo, una mochila. No, de pronto no se aprende nada, ni a cocinar. Pero dice uno, qué charla tan rica, qué momento tan agradable, qué conversación tan chévere. Entonces yo digo, es que no necesitan tener grandes talentos, sino mostrar su talento, mostrar lo que usted es. ¿Acaso usted necesita, muchachas, ser la experta en algo para caerle bien a la gente? No, a veces la gente solo quiere hablar con alguien o escuchar a alguien o conocer un poco de la vida de los demás. Es muy bueno cuando uno cuenta cómo es o cómo ha afrontado uno ciertas situaciones
porque tenemos muchas personas que pasan por situaciones muy parecidas. Entonces, esas personas se ven como que acompañadas, como que dicen, ah, mire, esta persona también, o ah, mire, esta persona tan chévere, ella sí me entiende porque vea, ella también pasó por esto. Entonces, no necesitamos grandes capacidades para tener grandes logros y menos en estas plataformas, muchachas, porque es que veo también unas muchachas que hacen unas piruetas y no saben ya qué más hacer, si mostrar piel, si subirse en la falda, si menear el rabo. No, no, no. También charlando, también, no sé, muchachas, no quiero que se me desorienten, porque es que sí tengo muchachas que como que la verdad no saben qué camino agarrar con esto de las redes sociales y no es tan lejos el camino que hay que agarrar. Ser uno mismo es el mejor, lo mejor, lo mejor. Dice por acá Yanu, ¿cuántas son? Avisen dónde está Seuri. Seuri no vino hoy, Seuri está trabajando muy duro, pero yo creo que Seuri debe estar capaz. Profe, ahí dice, su trabajo es muy bonito, solo pasaba a dejar un mensaje. Ay, qué hermoso, gracias señora Olga por decirlo. Ay, qué bonita la persona que escribió el mensaje. Chicos, miren que el color rojo le está dando mucha luz, mucha a esta vuelta 8. Esta vuelta 8, como yo terminé las 7 con estos dos grises, entonces vuelvo y empiezo acá. Esta vuelta 8 lleva un punto bajo rojo. Ah, lo que yo no he colocado es que es rojo 2. Vamos a dejar como rojo 1 el oscuro y rojo 2 el claro. Entonces rojo 1, rojo 2. Entonces, un punto bajo, rojo 1, un punto bajo gris, que es este, un aumento rojo número 2, un punto bajo gris, un punto bajo rojo número 1 y dos puntos bajos gris. Recuerdan que siempre se termina con los dos grises. Entonces, cuando yo termine esta vuelta, termino con estos dos grises de acá. ¿Listo? 9. Ay, hermoso, me está quedando más bello. Pero nada, chicos, para adelante. Ustedes no lo vayan a tomar a mal, no crean que es algo personal. A mí me gusta aconsejar mucho a la gente porque a veces nosotros nos vamos por caminos que desconocemos y lo hacemos también porque tenemos eso, desconocimiento de la situación y tenemos miedos y tenemos en la mente que tenemos que, mejor dicho, ser el payaso de alguien para poder llamar la atención. Y no, no. No, muchachos, yo nunca he tenido que ser el payaso de nadie y yo, la verdad, he llamado mucho la atención. Yo en menos de, no sé, 4 meses ya tenía más de 5.000 seguidores, más de 50.000 horas de reproducción y ahora tenemos más de 1 millón de vistas en el canal. O sea, crecemos de una forma enorme, sin necesidad de levantarme la falda, sin necesidad de mostrar piel, nada, siendo yo, hablándoles, contándoles, desahogándome. Entonces, ustedes tienen las mismas oportunidades que he tenido yo. Tienen un celular, tienen un canal, unas plataformas, no un canal, plataformas por donde miren que ustedes pueden crear de todo. Entonces, no se desanimen, no es como para cortarle las alas, antes al contrario, mire para qué le puede funcionar. Empiece a mirar, empiece a experimentar, tenga fe, tenga confianza, tenga un poco de paciencia, que yo lo hice cuando no necesitaba paciencia porque tenía tiempo. Entonces, ay, como que vamos a ver qué pasa. Y ese vamos a ver qué pasa. Hoy día puedo decir que este canal tiene más de 1 millón de vistas. Es un canal muy grande, muy grande. Tener ya más de 56.000 suscriptores es bastante. Y lo hice sin ningún afán, sin pensar en nada más, sino en, necesito explicarle algo a un grupo de compañeros que tengo y no sé cómo que quede grabado los videos. Subámoslos acá a este canal a ver qué pasa. Lo subí al canal y no sabía para qué era el canal de YouTube, no sabía. O sea, si alguien es ignorante de plataformas soy yo y fui aprendiendo. Fui aprendiendo y cuando me di cuenta para qué servía, el angelito y me dijo, no, es que usted, la forma que usted tiene para sacar económicamente un provecho es de esta forma, así que póngase a enseñar
enseñando lo que sabe. Él me dijo claramente, no es que usted vaya a enseñar por encimita y le deje dudas al aire. Usted muestre las cosas al pie de la letra, puntos, comas, tachones, porque si se equivoca y hay un error, también hasta eso hay que mostrar para que la gente sepa que usted es un humano como cualquier otro, que también se puede equivocar, que también tiene dudas, que también está en prueba y error. Y eso fue lo único que yo hice, ponerme a prueba y error. Me salía bien. ¡Ay, feliz, feliz! Ustedes me han visto gritar de la felicidad cuando algo me sale bien. ¡Ay, muchachas! Tenía miedo, no sabía cómo me iba a salir. Y me salía bien. Y yo, ¡ay, vea, feliz! Entonces, eso, muchachas, nada. Nada, muchachas, feliz. Yanu dice, ay, dice, saludos desde Brasil, tu trabajo es espectacular. Eh, Gracias, señorita Yanu, mi traductora favorita. Seuri Adriana apareció. ¿Cómo está Seuri Adriana? Seuri, no hay forma de que el gerente de venta le tenga el patrón para mañana. Se fue a celebrar con David y con el grupo de 11. Es que llegaron acá los adolescentes. Son chicos que pasaban a saludar cada rato. Según ellos, dicen que son mis fans número uno. Y les digo yo nunca los he visto comentando en un en vivo mío. Entonces, cuando los vea comentando en un en vivo mío, les creo. Por ahora, no. Y ellos les da risa, porque con ese cuento es que han entrado a la casa. No, es que yo soy su fans, yo la veo, no sé qué. Ya, entren y jueguen play, no moleste, les digo yo. Entonces, digamos que ya teníamos un poquito de confianza con los chicos. Entonces, el gerente de ventas se fue a celebrar con ellos, a tomarse en demás que alguito y a compartir con los adolescentes, porque pues terminaron 11 y también pues de más que agradeciendo la compañía y la gran ayuda que pudieron ser para mi hijo, porque pues chicos, cuando un muchacho está contento en el colegio es porque tiene un grupo de apoyo muy bueno, que son sus compañeros. Entonces, como que mi hijo se la lleva muy bien con ellos, creemos que fueron un gran grupo de apoyo maravilloso para mi hijo. Lo acompañaron, compartieron, lo traían acá a la casa. Entonces, sí, como en agradecimiento también se fue a compartir un ratito con ellos. Y nada, muchachos. Entonces, no creo que esté tu patrón para mañana. Seuri Adriana, tampoco creo que esté tu patrón para mañana. No, eso dijo Seuri. Dijo, ay, no, yo hace muchos años no salgo con adolescentes. ¿Cómo será eso? Imagínense ustedes ya 39 años que va a cumplir con niños de 17. Le dije, es normal como si saliera con sus hijos. Normal, normal como si andara con sus hijos. O sea, eso no tiene nada más sino tratar a los chicos como trata uno a los hijos, normal. Son adolescentes normal que David. Entonces ahí no hay nada raro. Le dio fue risa y se fue. Yo sí le dije, váyase, váyase muchacho, celebre, festeje, porque también es un logro de él. David llegó orgulloso acá, feliz. Mamá, casi lloro cuando el maestro nos dijo que ya que nos habíamos graduado. Uy, no, qué emoción. Yo voy a dejar mis lágrimas para la ceremonia de grado. Por ahora las estoy tasando. Por ahí van saliendo como a cuarticos. Las estoy tasando que no se me acaben de aquí a eso de la felicidad. Mónica, bienvenida. Mercedes, muchas bendiciones para... Ay, gracias, señora Mercedes, Rosy. Sí, Rosy, pero entonces el cambio de color queda muy bien, pero entonces una de las cosas que hace que se vea mucho mejor es estirar los hilos, no permitir que queden recogidos. Los hilos eh, no se van a ver demasiado, porque sí quedan recogidos, pero no se ven demasiados. Yo tengo una manía y es que al paso que voy tejiendo, yo siento los grumos de los hilos y por eso no soy capaz de dejarlos. O sea, si yo no sintiera los grumos, yo creo pues que yo no me preocuparía por estar estirando los hilos, pero se sienten las montañitas y a mí me incomoda sobremanera eso. O sea, no, necesito sentir que el fondo está lisito para poder seguir tejiendo. Me incomoda mucho que se sientan como esos grumos atrás, entonces por eso los vivo estirando tanto. Y siento, a mi parecer, que también queda muy planito cuando el fondo se va tensionado, que el fondo no se va ni con muchos aumentos ni con pocos. Entonces yo siento que esa pequeña tensión que le hago cuando los estiro hace que se vaya planito. Tiene que colocar el nombre de su contenido en su mesa de trabajo, así no lo roban sus proyectos. Señora Daisy, sí, tiene toda la razón,
montón, pero yo digo es que la gente, ¿por qué tiene que ser tan deshonesta? Ya hemos encontrado varias páginas que descargan el contenido y lo venden como talleres. Pero sí, sí, usted tiene toda la razón. La única forma de poder cuidar el contenido es obviamente, y yo tengo mi imagen, yo no sé por qué no la tengo acá. Era para mostrarles a ustedes qué estábamos haciendo. Ah, acá está. Que estábamos haciendo la chanza. Estábamos haciendo la chanza que los que le fueran a dar de grado a David regalos de grados que se recibían a ese número de WhatsApp. Por eso lo quité. Felicitaciones. Gracias, Luz Marina. Luz, sí, Luz Marina, gracias, tan bella. No, chicas, el apoyo que ustedes me han brindado en estos años para terminar de formar a mi hijo académicamente, al menos en sus primeros años de escuela, de estudio, han sido muy importantes. Realmente, sí, me fortaleció demasiado el apoyo de ustedes, me ha llenado mucho de fortaleza, firmeza y de ganas de seguir, porque, uy, chicos, criar un muchacho no es cosa fácil, pero cuando uno tiene resuelto al menos la parte de tener una mentalidad tranquila, eso ya es mucho, mucha bendición, porque, uy, es que cuando uno anda en esos momentos de estrés y emocionalmente inestable es muy duro. Y este trabajo, esta comunidad me da mucha estabilidad emocional porque puedo desahogarme. Tengo todos los días oportunidad de hora y media de expresar lo que siento, lo que quiero, lo que creo. Entonces, para mí eso es sanar todos los días. Entonces, yo no acumulo nada. Todos los días estoy sacando si estoy contenta, si no estoy contenta, si algo me gustó, no me gustó. Todos los días tengo a quien decírselo. Yo no sé si le bajen el volumen, si sí me escuchan o si ustedes dicen, ay, esa señora habla mucho, pero sí tengo esa oportunidad de decirlo y de expresarlo. Entonces, para mí es eso, sanarme todos los días. Si el día estuvo chévere, bien, si el día no estuvo tan chévere, igual yo después de terminar los en vivos, de sanar, de decirles todo a ustedes, de regañarlas, de felicitarlas, de todo eso, me acuesto tranquila, en paz. Y mi vida realmente mejoró mucho como mamá desde que puedo hacer eso, libremente decir lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. Y yo siento que ese estrés que yo a veces acumulaba lo recibía mi hijo, que ahí es donde yo les contaba en la página que para mí es un orgullo y me siento muy, pero demasiado, demasiado grande y orgullosa de que mi hijo ya haya terminado 11, que se esté graduando, porque es mi logro, lo hice, lo logré, lo cumplí. Pero entonces, no porque yo diga que lo logré, que lo cumplí, que lo hice bien, que soy la mejor mamá del mundo, sea así. Eso sí, no, no es así. Y yo les decía, muchachas, cometí millones de errores que donde me ponga a decírselos no acabamos nunca. Pero yo he sanado, me he perdonado, me he regañado, me he curado cuando he hecho las cosas mal, me he dado cuenta. Entonces eso, no empiezo a acumular, no empiezo a acumular reproches, que eso es un error grande que cometemos nosotras, las mujeres. Los hombres a veces prefieren muchachas, no sé, dejarse llevar por otras cosas y no pensarlo mucho. Nosotras las mujeres pensamos y repensamos mucho y ahí es donde de pronto empezamos a darnos látigo. Es que yo he sido mala madre, es que yo dije, es que yo... No, 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 no. Tenemos errores, empecemos a mirar cuáles son y a corregirlos, tan sencillo como esos. Tan sencillo como eso, chicas. Y no tenemos que estar cayendo en el mismo error. Que no, que es que yo soy muy... No, no caiga en el error. Ya sabe qué es, ya sabe dónde no fue como tan bueno lo que dijo o lo que hizo. Pues empecemos a solucionarlo. Entonces quedándonos ahí dándonos látigo y es que no, muchachas, no, y no podemos ser nuestros propios jueces porque nosotras como jueces somos muy duras. Las mujeres cuando juzgamos o nos autojuzgamos, nos autoevaluamos, somos muy duras nosotras mismas. Entonces, ojo con eso porque no. El logro de que mi hijo haya terminado su bachillerato es mío, me lo voy a gozar yo, lo voy a disfrutar yo y me lo voy a decir 20,000 veces. Lo lograste, Mari, eres la mejor mamá del mundo, la más trabajadora, la más
todo lo mejor yo, aunque no, yo en el fondo sé que no es tan así, con errores y todo, pero no me voy a quitar el gusto de decirme la mejor mamá del mundo. Que le decía ya a mi esposo, es que los malcriados son los chinos ajenos, el mío está muy bien criado. Mentiras. El hijo de uno tampoco es el mejor hijo del mundo, pero ¿por qué tener que decirlo? No, es mi mejor hijo, el más educado, el más serio, el más maduro, el mejor hijo del mundo, mi hijo. Y aunque no lo sea, muchachas, pero tienen que sentir ese orgullo. Y si ven que les falta algo, dígaselo de puertas para adentro. Hijo, te faltó esto. Hijo, debes de mejorar esto. Pero que sea tú con tu hijo hablando que hay que cambiar. Que no sea, ay, no, es que mi hijo es tal cosa. ¿Para qué? No, 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 no. Positivo, positivo, muchachas. Positivo. Todo bueno, todo maravilloso. Pero sí, entre la intimidad del hogar, al hijo si hay que corregirle algo, se le corrige, si hay que decirle algo, se le dice, pero entonces muchachas, sí, no sean tan duras con ustedes mismas que empiezan a, a sabotear el día. Cuando se levantan y ya se están quejando, cuando se despiertan por la mañana y ya están renegando del día, cuando ven a sus hijos y ya le están encontrando defectos y peros, pero no se peinó, pero no hizo, pero no va, pero no está. No, no se saboteen el día, empiezan el día con pie derecho. Gracias a Dios ya amaneció. Gracias a Dios descansé, aunque no haya pegado el ojo. De pronto por la noche ya descansa mejor. Tipo de cosas así, muchachas, porque veo muchas niñas que se me están poniendo malitas de salud y también eso va en la energía con la que usted ve la vida, con la energía que usted le pone a cada día. Si usted se levanta siempre bajito de energía, esa energía hace que se le bajen las defensas y con eso pues vienen hasta las gripas, muchachas, que uno cree que no es así y sí, la mente maneja todo. Entonces mantengan esa mente bien, bien positiva. Miren que este color rojo claro me encantó porque siento que le da una vida, mucha luz. Yo pensé colocar un rojo más claro y yo decía no, porque ya no se va a ver rojo, sino que va a empezar a verse eh, como, como una ciruela, como tono ciruela. Y no, no quiero tono ciruela. Yo creo que está bien así. Vuelta 9, confirmo que quedó el aumento rojo 2. Aumento rojo 2, un punto bajo gris, un punto bajo rojo, un rojo 1 y dos grises. Ahí terminé con los dos grises, los que yo les digo. Se deben de hacer estos dos grises para dar por terminada la vuelta. En esta vuelta dice que vuelve a entrar el gris, ese centro. Pero miren, muchachas, que yo viendo ese centro, dentro de ese rajo, ¿qué color puedo colocar yo que se vea lindo? Va un rombito pequeño de solo 4 punticos. Dentro de ese rojo, ¿qué color puedo colocar yo? Dorado, no. Blanco. Soy una mujer muy loquilla. ¿Puedo colocar dentro de ese? No, blanco no. Esperen, yo ensayo. Esperen, no vayan a tejer ustedes. Yo ensayo cómo se ve con blanco y cómo se ve con este gris. Porque este gris me suena que puede darle un tono más plata. Es que, muchachos, no quiero que pigmente, quiero que ilumine. No, este gris no hace ningún cambio. Vamos a ver con blanco. Ay, o con azul bebé. Ve, el azul bebé puede darme luz, porque el rojo pigmenta y el azul bebé me puede dar luz. No, ese blanco está perfecto. Ese blanco está perfecto, muchachas. Ese blanco sí me queda bien ahí. Ya les voy a leer cómo va a quedar esta vuelta. Porque ese blanco sí me dio ese puntito de luz que yo quería. Acá el rojo.
Este es el rojo oscuro, muchachas, que es casi un vino tinto. Los dos grises. Por eso la luz que le vamos a poner al rojo vivo que sea blanco, porque le fui a colocar el segundo gris y no, me lo apaga mucho. Necesito colores que iluminen, no que pigmenten, para que se vea muy bonito. A ver si podemos dejar la vuelta 10 empezada. Miren, chicos, entonces este apunte va a quedar así. Sí, ese blanco le está dando mucha luz. Este color blanco está genial ahí. Ve, muy curioso, porque yo estoy haciendo aumentos acá y las esquinas me aparecen allá. Quiere decir que en algún momento quedaron aumentos ahí, ve. Está curioso el diseño que me enviaron. Bueno, terminé con dos grises. Dice la vuelta 9 que va un punto bajo rojo número 1, un punto bajo gris, un aumento rojo número 2 con blanco, un punto bajo rojo número 2, un punto bajo gris, un punto bajo rojo número 1 y dos puntos bajos gris, que son estos dos de acá. ¿Listo? Y quedamos listos para la vuelta 10. La 9 quedó perfecto. Entonces acá simplemente aumento en el primer rojo un punto rojo número 2, que es el color más claro, más vivo, y un aumento con el blanco. ¿Ve? Menos mal mire porque ese blanco está bastante recogido ahí. Y un aumento con blanco. Nuevamente un puntico rojo, un puntico gris, un puntico rojo y los dos grises, que son estos dos que van acá. 1 y 2. Miren, chicos, lo bonito que se ve. Hasta ahora los aumentos los hemos hecho acá, pero sí va a cambiar eso. No vayan a creer que todo el tiempo se van a hacer los aumentos ahí. No, miren que por acá se ve un poquito el verde y un poquito este dorado. Ahí nada más. Sí, no se van a hacer todo el tiempo ahí, muchachos. En algún momento hay que cambiarlos, pero por ahora sí. Ya, no, no ya. Tengo este gris que también se ve. Y este, listo. Ahora sí se ve mucho mejor. Ay, el azul bebé. Yo no sé por qué no recordaba que tenía azul bebé por ahí. Señora Islena, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Nosotros por acá tejiendo y viendo la combinación, o sí, tratando de revisar la combinación. Que la combinación se vea bien bonita. El punto bajo. Chicas, yo sigo trabajando agarrando la pestañita de atrás. No ha cambiado nada. Agarro la pestañita de atrás nada más para que realmente se conserve mi diseño. Y acá. El aumento rojo claro con blanco. Listo.
Loida, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Jenny? Buenas noches. ¿Cómo van mis niñas? El cuerpo de esta mochila es espectacular. Una chica me dijo que si podía hacer otro fondo, y yo sí, haga el fondo como lo quiera, de 180 puntos. La mochila, la cuadrícula, va a ser múltiplo de 90, 9 y 9, 18, quedan 180 puntos. ¿Listo? Entonces, muchachas, si ustedes quieren hacer el fondo unicolor o el color que quieran, lo pueden tener 180 puntos, nada más, no necesitan nada más. Entonces también esa parte es válida, no tienen que hacer el diseño que yo hago. Sí va a quedar lindo porque es una estrella, pero no, pueden hacer el que quieran. Si no tienen mucha experiencia de tejer, tranquilas que no pasa nada. No pasa nada. Venga, que no se me empieza a recoger porque él tiene que quedarme plano todo el tiempo. Y yo no puedo empezar a dejarlo que se recoja porque yo esté jalando los hilos. No, muchachas. Los dos grises. Y nuevamente el vino tinto. Ese gris va a quedar un color muy plata. Cuando se le coloquen todos los otros colores se va a ver muy tono plata. Que también es una duda que tienen, ¿no, muchachas? Se ve muy color plata. Que había una chica que lo iba a hacer en color seda. Ah, Seuri también dijo que lo va a hacer en color seda. Me dijo, profe, ¿se ve mejor color seda? Y yo, no, no pasa nada si usted lo deja en estos tonos. Al colocarle los muñecos de nieve que llevan mucho blanco y negro, el tono gris se va a ver muy plata, muy tono plata. Entonces por ese lado no hay problema, muchachas. Todavía vienen grandes cambios, no se preocupen que al paso que vamos metiendo todos los colores, le va a colocar también verde acá en el cuerpo y eso hace que se vea diferentes los colores, que la combinación alumbre o matice algunos colores, entonces no pasa nada. Y acá es que quiero terminar esta vuelta 9 y dejarles la 10 empezada, muchachas, porque mañana sábado no hay en vivo. Mañana nos vamos a las 12 a llevar el otro niño a la escuela. Entonces tenemos ahí pues la cuestión que no trabajo sino un rato y en la tarde se me embolata mucho para hacer en vivos. Aquí vamos terminando. Si quiero terminar la vuelta 9, con eso las chicas que apenas les está llegando el material tienen ahí para el fin de semana entretenerse en un rato. Esto que yo he hecho en 2 días, ustedes lo pueden hacer en 2 horas. Primero, muchachas, porque ya está la explicación y ya saben qué tienen que hacer. Y segundo, rinde muchísimo o es mucho más rápido tejer sin el celular al frente. Cuando tenemos el celular al frente incomoda muchísimo. Entonces sí es mucho más rápido cuando ustedes se sientan solo a tejer el proyecto y no tienen un celular al frente. Entonces por eso les aclaro que esto que yo he hecho en 2 ratos, ustedes lo hacen perfectamente en 1 hora, 2 horas máximo. Y eso exagerando bastante porque son trabajitos rapiditos de hacer. A ver. Ahí para que no se me vean mucho los hilos. Sí. Está planito, planito, muchachos. Marisol Trejo, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Y acá. Seguimos con el gris. Está buena la música del frente. No he podido cantar porque acá me cobran derechos de autor. Pero está buena la música del frente. Pero le bajaron, chicas. Ya no está tan alta que muchas veces a esta hora es altísima la música y no. Está muy acorde al horario. Islena, buenas noches. Muy bonito modelo cuando enseña con un Mickey. Ya lo enseñamos, señora Islena. Ya enseñamos un morral, de hecho un morral de espalda con Mickey Mouse y la Minnie.
Sí, claro, pero eso se enseñó creo que en la página. Y el de Cash también, que están muy bravas las chicas, que una compañera, no es compañera de tejido, pero sí, una señora que también teje se copió del diseño de Cash. Entonces en cualquier momento se copia el de Mini. Pero sí, nosotros ya hicimos el de Minnie Mouse y hermoso, hermoso en un morralito de espalda como para llevar los cuadernos. Sí, muy lindo nos quedó. María, buenas noches, bienvenida, gracias, ves. Y se ve hermoso lo que teje. Gracias, gracias, muy amable con lo que nos dice. Sí, en este canal te dejemos hace muchos años y la verdad nos ha ido muy bien enseñando lo que hacemos, dando clases, talleres, explicaciones, información. Eso nos ha hecho bastantes prácticos en la técnica Wayuu, porque la práctica se consigue trabajando mucho. Y como llevamos tanto tiempo tejiendo, tenemos muy buena práctica de manejar la técnica Wayuu. Maravillosamente bien. Acá seguimos, mis niñas. Puntico rojo y el gris. Sí, ese blanco dio mucha luz. De este blanco son 2 vueltas más, una vuelta más. Y ya queda el rombo para cerrarse en gris. Sí, está bonito. Está bastante tensionado, pero se siente muy bonito porque está grueso. Entonces, al tener los puntos tan gruesos por la cantidad de hilos, se siente bastante acartonadito bonito. Marisol, acá en el canal está este proyecto, lo empezamos ayer, creo que ayer. Y si es el de Mickey Mouse, estaba en la página. Nosotros tenemos una página. Ahí está la página. No sé qué video se encuentre porque Facebook los borra cada 30 días. Entonces, posiblemente ya no los encuentre todos el paso a paso. Porque ya hacemos en vivos para echar chismecito de 1 hora y media diario. Y obviamente tejemos. Entonces, así se tejió la mochila, el morral de Mickey Mouse ahí en la página. Pero ya Facebook ha borrado demasiadas cosas borró, no creo que encuentre mucha información. Que por eso nos vinimos a tejer acá, que acá sí no borran los en vivos. Entonces sí es eso. Y acá seguimos. Esperen que voy a alar unos hilitos que se quieren ver. Y no vamos a dejar que se vean mucho. Es que cuando yo lo agarro así empieza a hundírseme mi tejido. Y acá. Se ve por acá un poquito el dorado. Muy navideños los colores que escogimos esta vez, pero sí es para Navidad. Yo siempre les digo, tengan mucho cuidado al combinar colores porque combinar colores navideños es muy fácil. O es muy fácil que combinemos colores y se vean navideños. En este caso, pues queremos que se vea navideño, así que no hay problema la combinación. Pero a veces hacemos una mochila y ya se ve muy navideña. Y yo no, muchachas, cambien este color porque empieza a verse muy navideño. Pero en esta ocasión sí queremos que se vea navideño, aclaro eso. Porque que ella me dijo, ay, profe, ¿será que si combino este color con este color se ve muy navideño? Claro, ya las tengo traumadas con ese cuento. No, pero sí, muchachas, si no es temporada y si no lo quieren para Navidad, pues no hay necesidad de que quede navideño. Pero este sí, claro, son muñequitos de nieve. ¿Cómo no voy a querer que se vea navideño un muñeco de nieve? Ahí. Ya vamos a terminar este pedacito. Ya cada vez queda más difícil de agarrarlo, vea. Me toca envolverlo para que... Así. 17 años. Sí, de que va a terminar cantando. No, 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 no vaya a cantar ni por el chiles, muchacha, porque tenemos problemas.
acá. Ay, con la compañera que me dijo que tuviera mi logo ahí, yo tengo un logo rosado, mírenlo. Ahí. Ese logo sí lo puedo dejar ahí. Oiga, sí, miren. Creaciones Mari Crochet Colombia. Para que no se roben mi contenido. No puedan engañar a la gente. Acá. Y sigue uno gris. Hola Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. Nosotros terminando la vuelta 9 para dejar la 10 empezada. Igual muchachas, esto está fácil. Cualquier cosa, si yo adelanto una o dos vueltas, yo se las leo. No he querido adelantar mucho porque tengo muchas chicas que están empezando de cero y necesitan la explicación de cómo se empieza y cómo se termina. Pero en cualquier momentico, muchachas, podemos avanzar un poquito. En la mochila tradicional se hizo así. Llegó el momento que ya se podían avanzar unas vueltas, dos, tres vueltas, y solo era explicarle ya. Entonces, esa es la idea también con esta mochila, que llegue el momento que puedan avanzar. Sí me gusta cómo se ve. Esperen que por acá se ve. Listo. Ah, no, y Seuri que iba a venir por el material del topollillo, lo vamos a empezar el lunes, que la mayoría de chicas que el material no les llegó, entonces no quise empezar el topollillo. El lunes sí lo empezamos sin falta, que ya les llegue el lunes en el transcurso del día o el martes, pues no es mucho lo que se atrasa. Realmente será una o dos clases y ya. Porque lo que les digo, la de mandala ya para el lunes va a estar terminada, entonces tengo que ir adelantando todos esos otros proyectos que tengo. Acá vamos a terminar. Señor, yo estoy aprendiendo a tejer. Emily, acá en mi canal encuentra proyectos pequeñitos como para que te animes y ya al paso que vas viendo tu rendimiento, ya te puedes ir con proyectos más grandes y ya pues realmente yo siempre les he dicho, si usted aprende a hacer un monedero o un portallaves como este, cualquier pieza que usted haga, que la termine, que entienda el cambio de color, ya se puede ir usted con piezas más grandes, que es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno empieza con una pieza, perdón, ¿qué estoy haciendo? Cuando usted está tejiendo sus primeras prendas y busca una prenda grande para tejer, puede cometer errores y si es una prenda, ponle tú una mochila como esta que son 264 puntos. Si tienes un error, tienes que desbaratar 264 puntos, pensando que sea una vuelta. Pero si tejes un proyecto como este, que este es de 90 puntos, pues sencillo, si algo sale mal, estás desbaratando 90 puntos. Entonces es más fácil que no pierdas entusiasmo con una pieza pequeña porque solo desbaratas 90 puntos, que lo puedes hacer en media hora, que una pieza donde desbarates 240 puntos y posiblemente te demores hasta una hora o más en dar la vuelta. Y si estás empezando, posiblemente te demores más. Entonces yo siempre les recomiendo, empiecen con piezas pequeñas, con proyectos pequeños, porque si estás a prueba error, que si me quedó bien, que si me quedó mal, pues que sea un proyecto pequeño, que si algo hiciste mal y tienes que desbaratar una o dos vueltas, no sienta ganas de dejarlo, porque eso es lo peor que puede pasar cuando uno dice, no, la verdad como que no quiero seguir, porque te desanimas. Y la idea no es que te desanimes, la idea es que sí termines los proyectos. Entonces es más que todo eso. Hola. ¿Para dónde van?
Ay, fue madre, estos sí son terribles. Pero los dos solitos, ¿o qué? No, con 3, 4. Bueno, no, hijo. ¿Y ya cerraron ahí? Sí, los tres. Y Ay, todos estamos llenos muertos de hambre. y ¿De que no nos miren, dieron almuerzo? ay, no. En el colegio no nos dieron Chicas, un llegaron pedacito los de pizza. muchachos. Pues hagan baje y compren pizza allá en la esquina. ¿Cuántos son? 4 y como que solo el mono tiene plata. Ay, muchachas, esperen porque llegaron a retacar por dinero. Vea, hijo, vaya, compre pizza para que le dé a sus muchachos. Mira que les pagué la ronda de cerveza ya. Mire, hijo, vaya, compre pizza y les da a sus muchachos. Vaya, y que vengan y se comen la pizza y ya se van para allá. Y vamos allá jugando. Hágale. ¿Ah, qué venga? Sí, Ah, sí, algo estamos. No, pues van y compren. Ah, sí, venimos. Van y compre, compren la pizza. compre. ¿Tú también quieres? En migas, porque está rápido. Sí, aquí nomás. ¿Tú también quieres? ¿Tú quieres? No, yo no. Muchachas, qué pena con ustedes, pero es que llegaron estos muchachos buscando comida y no hay nada. No, entonces nada, que vayan, compren pizza porque ¿qué más hacemos? Ay, qué pecado. No, no, muchachas, solo me pasa a mí, profe, su forma de nos motiva mucho cada día. Gracias, Angélica. Muchachas, es que la idea es que de verdad lo tomen con cariño. Dime, Una de carne para los dos. tráete una de carne para, Una ¿sí? de carne Y los muchachos las que quieran, hijo. Y las traen y se las comen acá. Y un refresco. Ay, Dios mío, esa celebración de los muchachos. Pero están festejando un logro muy grande el que alcanzaron, entonces se lo merecen. Se lo merecen esos muchachos, niñas. No tengo problema en invitarles alguito porque la verdad, lo que yo les decía hace un rato, siento que son o han sido o fue en el transcurso del año un apoyo grande para mi hijo. Él venía de México y él me decía, mamá, la educación acá es como diferente, no sé qué tan duro me dé, no sé si entienda todo bien y yo siento que el apoyo de los compañeros, estoy casi segura que fue muy buena. Bueno, muchachos, vuelta 10. Vuelta 10 voy a hacer aumento con blanco. Aumento con blanco. En la otra vuelta hago también aumento con blanco, pero ya ahí no va más blanco. O sea, el blanco va en 2 vuelticas más y listo. Mi niña, les voy a dejar tarea un punto bajo vino o rojo número 1. Un punto bajo gris, un punto bajo rojo número 2, un aumento blanco, un punto bajo rojo número 2, un punto bajo gris, un punto bajo gris, un punto bajo rojo número 1, que es el más encendido, y 2 puntos bajos gris. ¿Listo? De esta forma van a dar ustedes la vuelta. Entonces no pasa nada, muchachas. No pasa nada, mis niñas. Terminan eso. Saben que hacen el aumento acá con blanco y donde va punto hacen punto sobre punto. Y nos vemos el lunes, Dios mediante. Si mañana termino tempranito las cositas que hacemos los sábados, de pronto nos reunimos el sabadito en la tarde un ratico a avanzar. Niña Yanú, si el gerente de venta amanece vivo, no, tiene mucho trabajo mañana, porque la verdad sí hoy tuvo demasiadas cosas que hacer. Si no, si yo no tengo mucho que hacer, me dedico a tu patrón mañana, ¿listo? Me dedico a sacar el patrón, a organizarlo mientras él hace lo que él tiene que hacer. Entonces, no, niña Yanú, y lo mismo la niña Seuri, me pondré pilas con sus patrones. Que gracias, chicas, por la paciencia. Dios les pague por la compañía. Gracias por escucharme. Gracias por las que se alegran de los logros tan grandes que hemos conseguido hoy. El grado de David. Muchas gracias, muchachas, por todas las que se alegran de las bendiciones. Que se les multiplique, se les triplique en bendiciones, en salud y en prosperidad. Dios les bendiga. Besitos.